Hola, mi nombre es Raúl Aguilera. El día de hoy hablaremos de legislación. Hablaremos sobre lo que son los derechos de aduanas específicos y ad valorem según su definición, y asimismo pues haremos una breve reseña histórica de lo que es el GATT en sus siglas, ¿verdad? Este video es exclusivo para la clase de legislación 2. Soy un estudiante de comercio internacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Centro Universitario de Regional Litoral Pacífico, en Choluteca, Honduras. Bueno, comenzaremos definiendo, según lo que la licenciada nos ha solicitado para tener un desempeño, es que debemos de hacer unas descripciones para cada uno de varios incisos, varias investigaciones que nosotros debemos de desenvolvernos, desempeñar según lo que nosotros hayamos aprendido por medio de la investigación que realizamos. Eh, Hablaremos o conceptualizaremos en lo que es el derecho de aduanas. Como todos sabemos, los tipos de derechos aduaneros son el específico, el ad valorem y los mixtos. Pues ad valorem, pues podemos decir que se calcula como un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Así, por ejemplo, un 20% de arancel sobre, por ejemplo, un licor francés que vale 80 euros, implica un tributo o un derecho de ad valorem de lo que es 16 euros en cuanto a la conversión de que si el precio fuese 80 euros, pues como lo dije antes, siempre se calcula por el 20% de un arancel. Se calcula según el valor de la mercancía, que será el 20%, valga la expresión. En el tipo de derecho arancelario específico podemos determinar que son aquellos que se aplican como un monto fijo de tributo por una unidad o cantidad de la mercancía. Así, por ejemplo, se puede decir que algo vale, un kilo de azúcar vale 10 lempiras, y pues ese será, como dice, el costo fijo. Tendrá un costo fijo, ya sea por una manera de impuestos. El tipo de derecho arancelario puede ser también mixto. Como sabemos, los mixtos son aquellos que combinan una parte de las valores y de la específica. Es decir, que esto es según el rubro comercial al que nosotros nos dediquemos, según la mercancía que nosotros vendamos, porque puede ser que en este mismo local nosotros vendamos lo que son, por ejemplo, licores, que en eso se paga un 20%, como lo dije antes, se paga un 20%, y en cuanto a los específicos, pueden ser azúcar, café, que ese tienen un monto fijo de tributo, es por unidad, o una cantidad de mercancía, pero con la diferencia que estos ya están determinados. Eh, Vamos a hablar ahora sobre lo que es el GATT. Hablaremos sobre incisos, rondas y lo que está en su actualidad, cómo se ha venido conformando, todo lo que se ha tratado, a lo que se ha llegado, ¿verdad? Y hacia dónde se seguirá dirigiendo. Pues el nacimiento del gas surgió el 30 de octubre de 1947. Firmaron un acuerdo sobre aranceles, sobre aranceles aduaneros y comerciales. 1947, sabemos que en esos mismos años han sido aportes muy importantes, porque recordemos que es cuando el mundo buscó la paz, es cuando el mundo buscó una estabilidad económica y asimismo hacer un control político, porque vivíamos en tiempos de guerra. Entonces, como lo hemos venido viendo anteriormente, saben que se crearon sistemas armonizados en ese mismo tiempo, se crearon organizaciones comerciales, se crearon acuerdos multilaterales o bilaterales que vinieron más que todo
a favorecer a naciones que buscaron tener una simpatía o pensaron hacer un acuerdo con naciones que sentían que ellos no producían ese bien o servicio a manera de hacer un intercambio, ¿verdad? Entonces son aportes que se vinieron dando en cuanto a estos años, donde también nació el GATT, pues los países que lo firmaron con el Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comerciales, pues fue en el Palacio de Ginebra, en el acuerdo que se recogían las concesiones arancelarias convenidas tras las primeras negociaciones comerciales multilaterales y un conjunto de normas destinadas a evitar que dichas concesiones fueran anuladas por la adopción de medidas restrictivas del comercio internacional. Precisamente es como yo le decía, los países buscaban sus afinidades, porque recordemos que dentro de la política existe un sistema político que ya puede ser capitalista, puede ser social, puede ser comunista. Como por ejemplo podemos destacar y mencionar que hoy las grandes potencias comerciales, o ya sea por el PIB per cápita, ya sea por su PIB, o todo lo que se refiere a lo que destaca los ingresos o riqueza de un país, sabemos que en este momento está dividido, donde China comunista pues se encuentra en una potencia posiblemente superior a lo que es el capitalismo de los Estados Unidos. Y se supone que China ha ido avanzando a más grandes pasos. El GATT se concibió como un instrumento provisional que permitía poner en vigor las disposiciones de políticas comerciales. Las delegaciones de 56 países se reunieron en La Habana, Cuba. Recordemos, compañeros, que La Habana, Cuba, pues en esos tiempos tenía un gobierno dictatorial. Bueno, posiblemente lo sigan teniendo. Recordemos que Cuba es caracterizada y es conocida como un país o una nación social. Pues se considera el proyecto en su conjunto que después de largas y difíciles negociaciones, los 53 países firmaron actas autenticadas bajo el nombre de la Carta de La Habana, así se llamó primeramente. Pero los gobiernos no se comprometieron a ratificar y finalmente pues no vieron la luz, en lo cual el acuerdo general quedó como único instrumento y se determinó que este nada más sería un instrumento interno entre los países que habían llegado a dicho acuerdo, valga la expresión. Esos son como los incisos prácticamente de lo que es el GATT. Ahora hablaremos de las rondas, que existe la segunda ronda, que se llama en Annecy, por ejemplo, la tercera ronda que fue en Turquía, la cuarta ronda que fue en Ginebra, está una que se llamó también la ronda Dijon, la ronda Kennedy, comisiones de una nueva etapa, la ronda de Tokio, el acuerdo multífero, ronda de Uruguay, fin del GATT, el acta final de ronda de Uruguay, acuerdos que se establecen en organizaciones mundiales, asimismo son los protocolos que se acuerdan en estas mismas. Pues haciendo que hice mención de varias rondas, pues hablaremos por ejemplo de la segunda, ¿verdad? Que la segunda fue el 1 de enero, no, perdón, la segunda ronda tuvo lugar en abril en Francia, en las partes contractantes que intercambiaron 5.000 concesiones arancelarias en su tercer periodo de sesiones, ¿verdad? Eso fue lo que corresponde a la segunda ronda según que fue en Francia, ¿verdad? La tercera ronda, que fue en Turquía, fue en 1950, a culminar en 1951. La cuarta ronda en Ginebra pues concluyó en mayo. Se lograron resoluciones arancelarias por un valor de 250 millones de dólares.
a comienzos de todos esos mismos años, que fue 1951, pues el GATT publicó las tendencias del comercio internacional. La ronda del Dion, esa fue la quinta ronda, ¿verdad? Que se inició en el mes de septiembre y en el año 1962. Fue a lo que llegó una conclusión, donde posteriormente nosotros sabemos un acontecimiento de historia que ha impactado, como fue la muerte del presidente Kennedy en los Estados Unidos, pues en el estado de Texas, ¿verdad? Que un comité de negociaciones comerciales pues reunió a nivel bilateral para formar rondas en el cual llegaran convenio todos los países, el cual terminó en 1967. Pues la ronda de Tokio, ahí ya vinieron participando más países, que fueron 99. En el acuerdo de multifibra, que fue en 1974 también. La ronda de Uruguay, que fue el 20 de septiembre del año 1977, hasta llegar a 1994 con el fin del GATT. Esta ha sido la presentación, compañeros. Podemos decir que el GATT genera más que todo asociaciones o consolidaciones a través de contratos vinculantes entre 103 países que lo han conformado y que realizan alrededor del 90% de lo que es el comercio internacional entre las mercancías.